Buenos días, convocados como es normal en la vida monástica por el toque de la campana. Nos reunimos en este día tan importante en cualquier comunidad de dominicas para celebrar a Santa Catalina de Siena. Os damos las gracias a todos por vuestra asistencia, las personas de la comunidad de Olmedo y los que venís de tantos otros lugares para este encuentro, en este día en el que Olmedo celebra unas jornadas culturales por todo lo alto. La verdad es que no damos abasto con el Festival Libra, que conoce su primera edición y que es una presentación de libros, de editoriales, de teatro, de poesía, de exposiciones, y que providencialmente pues, la presentación de este libro al que nos invitan las hermanas dominicas coincide en esta fecha, en el que además la Charanga Botarate Show, tan importante para Olmedo, celebra sus 20 años de existencia. Los quintos van a poner en mayo. Vamos a comenzar el rezo de las flores el día 1, quemando el pino, con la cofradía del pino. Y entre todos estos acontecimientos en los que nos damos abasto, pues agradecemos a las dominicas que nos hayan convocado y a nuestro arzobispo que ha querido acercarse, siempre con su cercanía a la vida contemplativa y a esta comunidad de Olmedo, y al padre Juan José Llamedo González, que ha preparado la edición de este libro y es el que nos lo va a presentar. Y lo primero de todo es conocer al protagonista de este acto, que es el que está delante de la mesa, que es ¿Qué dijo Dios al volver? Un libro escrito por la otra protagonista de este acto, que es la Madre Teresa María de Jesús Ortega, que reformó la vida monástica en esta casa de dominicas de Olmedo y de la que estamos cumpliendo 50 años de su muerte. Y la gran protagonista de este día, que es Santa Catalina, que preside el acto y que es doctora de la Iglesia y cuya fiesta estamos celebrando, y es de la que vamos a conocer muchas cosas porque sobre ella es el libro que dijo Dios al volver que vamos a presentar. Vamos a empezar este acto con la bienvenida de parte de la comunidad de dominicas por parte de la Madre Federal, que es Sor María de la Iglesia Aristegui de Miguel, que nació un 2 de mayo en Madrid, así que está a punto de celebrar su cumpleaños. Estudió Información y Turismo y después entró como religiosa en este monasterio de Madre de Dios de Olmedo. Aquí hizo su noviciado, se preparó especialmente para acompañar la liturgia y la música como organista, y en el año 1981 fue enviada a petición del Padre General de los Dominicos a Grecia, al monasterio de Santa Catalina de Santorini, y allí ha desempeñado distintos servicios como formadora, subpriora, priora. Estuvo en este último cargo desde 2006 a 2015. En el año 2006 fue elegida para el servicio de vicaria de la Unión Fraterna Madre de Dios, que era una unión de monasterios por todo el mundo, nacidos desde aquí, desde Olmedo, y que pertenecían a la Federación Santo Domingo de España. Todos estos monasterios que ahora atiende como Madre Federal, desde que desde Roma pidieron que se constituyera esta Federación de Madre de Dios, han ido surgiendo por la labor misionera de las contemplativas de Olmedo, en Manatí, Puerto Rico, en Benguela, Angola, Curazao, Antillas Holandesas, en Huanqui, Taiwán, en Anatuya, Argentina, en Santorín, Grecia, en Bambenjú, Camerún, en Perón, Corea y en Cuitovié de Angola. En nombre de todas estas comunidades, que son las que hoy nos convocan y que viven del aliento de Santo Domingo y de Santa Catalina de Siena, pero también de la Madre María Teresa de Jesús Ortega, que reformó este monasterio, pues nos saluda Sor María de la Iglesia. Gracia y paz a vosotros de parte de Jesucristo resucitado que nos ama. En su nombre, sean todos bienvenidos y en nombre de nuestra comunidad. Muchas gracias por su presencia en este entrañable acto. Particularmente, muchas gracias, señor arzobispo don Luis Javier, por aceptar acompañarnos y presidir la presentación tan importante y significativa para nosotras del libro que dijo Dios al volver. Nos alegra la presencia también de don Alfonso, nuestro alcalde, y de tantos amigos. La nuestra es una comunión de 10 comunidades, de monjas, que con un solo corazón y con una sola alma quiere hacer presente al Señor resucitado y orar por la salvación de las almas.
Somos herederas de la impronta que Santo Domingo de Guzmán, predicador de la gracia, dejó en la Iglesia. El 50 aniversario del tránsito a la casa del Padre de nuestra hermana, la sierva de Dios, Sor Teresa María de Jesús Ortega Pardo, así como los avances en su proceso de canonización, suscitaron en Madre de Dios de Olmedo y en el resto de los monasterios integrados en nuestra federación un interrogante. ¿Qué pide el Señor de nosotras, monjas contemplativas de la Orden de Predicadores, en este momento de la historia y de la vida de la Iglesia? No es casualidad que este acto se realice precisamente el día en que la liturgia celebra a la gran maestra, doctora de la Iglesia, nuestra hermana Santa Catalina de Siena. Ella ardía con el fuego del amor divino y dio su vida heroicamente por la Santa Iglesia, aquejada entonces por el mal de las ambiciones mundanas que la llevaron a un terrible cisma allá por el siglo XIV. Sor Teresa María de Jesús fue monja dominica aquí en Madre de Dios de Olmedo. Ingresó en el monasterio en 1957 y murió en 1972. Viven entre nosotras, aquí en Olmedo, y en los monasterios fundados fuera de España, hermanas que la conocieron y convivieron con ella. Tuve el privilegio de conocerla. Me habían hablado de ella como de una mística, y a mis 19 años tenía un concepto muy idealizado de lo que era una mística. Y me encontré la primera vez que vine al monasterio, a conocer el monasterio, me la encontré en el locutorio con una persona, como una persona normal, con la idea que yo tenía de la mística. Hablaba con naturalidad con un niño de una manera cercana y simpática. En el convivir comprendí que los místicos son los que viven la experiencia del amor de Dios y aman a la humanidad con ese amor divino. En realidad es Él quien toma la iniciativa, llama, elige y transfigura. Sor Teresa María de Jesús es para nosotras, sin duda, un referente, porque ella fue escogida por el Señor para una misión que exigió de ella amar y entregarse. Su elección como priora de este monasterio el 23 de diciembre de 1960 supuso una responsabilidad de enormes dimensiones, un caer en tierra como el grano de trigo para morir y dar fruto, un subir a la cruz. Ante la misión que se le confiaba le surgieron interrogantes. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles han de ser las líneas maestras para orientar bien la vida de una pujante y joven comunidad de monjas? ¿Cómo superar las dificultades que plantea una comunidad con 3 grupos entonces de monjas cuyas formaciones e inquietudes eran tan diferentes? ¿Qué pedía el Señor de ella? A estas cuestiones se unían su gran propia búsqueda y vida interior, que desde hacía años era muy intensa. Ya durante el noviciado, la lectura en el refectorio de la vida de Santa Catalina de Siena, escrita por el Johannes Jorgensen, llamó su atención. Al llegar al Belmonte, Cuenca, en 1959, enviada con otras 4 hermanas de aquí de Olmedo para ayudar a aquella comunidad, resultó que ese convento llevaba el nombre de Santa Catalina de Siena. Eso suscitó en ella un mayor interés por la figura de la sienense. En sus cuadernos de apuntes, que gracias a Dios conservamos, tenemos un testimonio directo de que allí empezó a tomar notas a medida que iba conociendo y profundizando no solo en la figura de Catalina, sino en su extraordinario magisterio. Fruto de esta búsqueda ante Dios, 2 libros vieron la luz. El primero, Historia de un sí. Es un libro estructural, descriptivo, como una visita guiada. Habla de la materialidad donde transcurre la vida contemplativa de una comunidad de monjas dominicas. El segundo libro fue ¿Qué dijo Dios al volver? Es un libro constitutivo, un adentrarse en el misterio vivo y diáfano, un ir hacia la fuente vital, un libro que va a lo esencial. ¿Qué dijo Dios al volver? Habla del espíritu que ha de recorrer cada rincón,
cada pasillo, cada persona. Es la presencia y acción de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin el cual el edificio no es más que un caserón y el lugar una anécdota arqueológica. Sin Dios, ni la estructura ni el lugar tienen vida y las personas son como fantasmas. Sin cuerpo y sin alma, solo desde Dios y con Dios, es posible tener una identidad precisa y útil al reino de Dios y a la salvación de las almas, que es la ley suprema de la Iglesia. Madre Teresa María necesitaba una guía segura para desarrollar su misión como priora. Eran tiempos de cambios, tiempos de concilio, y encontró en Santa Catalina de Siena la compañera de camino adecuada. De ella aprendió mucho y en ella se inspiró para marcar el objetivo: ser lo que tenemos que ser. Tal fue la consigna de Catalina a sus contemporáneos: ser en Cristo, con Cristo y por Cristo. Así, encendidos en el amor y la clemencia del Espíritu Santo, hemos de mostrar el puente de la salvación que es Jesucristo. De modo que en medio de la Iglesia, cada uno y desde su condición, podamos señalar a los hombres y mujeres de hoy la dirección hacia el Padre, donde está nuestra salvación, nuestra paz y nuestro descanso. No fue otro el hallazgo de Madre Teresa María de Jesús y no fue otra la impronta de su vida y de su legado. La pregunta que hoy nos interpela es: ¿cuál ha de ser nuestro compromiso para que la llama del amor de Dios arda en la Iglesia y en el mundo entero? La respuesta brota del alma compasiva del varón evangélico que fue Santo Domingo de Guzmán. Madre Teresa María lo sabía e hizo suyo el anhelo del Santo Patriarca, el sueño de Juana de Aza, el sueño de Inocencio III, lo que la Iglesia deseaba poner en marcha: recuperar la vida apostólica para la salvación de las almas. De esa misión nosotras formamos parte desde que Domingo de Guzmán fundara la Santa Predicación de Prulla en 1206. Aquellas primeras monjas no estaban, como tampoco lo estamos hoy, en la retaguardia ni en la trinchera. La contemplación del misterio de Jesucristo nos coloca en la vanguardia de la evangelización, junto a nuestros hermanos los frailes predicadores. La presentación del libro que dijo Dios al volver es para nosotras un reto de gran calado. Hemos querido hacer y publicar la tercera edición de un libro escrito en 1963, pero que no ha perdido actualidad ni frescura. No es un libro para nosotras, es un libro para la Iglesia de la que formamos parte, la Iglesia que amamos, la Iglesia a la que servimos con pasión. Tomamos la decisión de aventurarnos en esta edición crítica como homenaje a Madre Teresa María de Jesús, también para brindar a las jóvenes generaciones un instrumento de recordación de la identidad de una vida teologal plenamente contemplativa y apostólica. Queremos recordarnos a nosotras mismas que la línea de acción de Madre Teresa María se la marcó el Concilio Vaticano II: hacer presente la vida contemplativa allá donde no existe, para abrir caminos al Evangelio. Y ninguna otra persona podía fundamentar vivencial y teológicamente esta opción como la gran maestra de vida Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Dios siempre habla, siempre vuelve. De hecho, siempre está viniendo, ahora está viniendo. Su palabra tiene nombre y vida y luz y verdad. El Espíritu Santo enciende un fuego de amor que todo lo transforma. El título «¿Qué dijo Dios al volver?» no es un interrogante, sino una afirmación de fuerza encarnada y resucitada. Quienes lo lean, además de conocer mejor a Santa Catalina, conocerán también el alma de Madre Teresa María, cuya intuición y entrega fue la semilla de la que brotó la Federación de Monasterios Dominicanos Madre de Dios,
esparcidos en 4 continentes. Incluso quien lea el libro podrá hacer un camino hacia la propia interioridad. Solo deseamos que nos impulse a todos ser lo que tenemos que ser, para que el mundo arda en amor de Dios. El padre Juan José Llamedo González, doctor en teología, presbítero de la diócesis de Valencia, profesor de la Universidad Católica de Valencia, muy implicado en el apostolado y en la formación catequética, y estudioso apasionado de Santa Catalina, nos ha ayudado y guiado en esta edición crítica. Estamos muy agradecidas y enseguida le cedo la palabra. Damos gracias a Dios, a la Iglesia y, cómo no, a nuestra hermana mayor, sierva de Dios, Sor Teresa María de Jesús Ortega Pardo. Dios quiera que pronto podamos verla en los altares. Este es un libro muy bello, creemos que oportuno y que no ha perdido actualidad. Agradecemos a cuantos han querido acompañarnos en este acto y a cuantos nos han hecho llegar su cercanía. Les invitamos a que lean el libro y sabrán lo que dijo Dios al volver. Muchas gracias a todos. Ha llegado el momento de presentar el libro que dijo Dios al volver, que nos ha traído, y de conocer la visión de Santa Catalina de Siena, que en estas páginas nos da la Madre Teresa María de Jesús Ortega. ¿Qué podemos decir de Santa Catalina? Pues, como ya nos han dicho, que es una gran mística de la Edad Media, pero de gran actualidad, que en cuanto que experimentó a fondo el trato tú a tú con Dios y el amor de Dios y lo llevó a la práctica, pues fue capaz de ser muy influyente en su época, de influir en la política, en la búsqueda de la paz, en la reforma de la Iglesia, en la vida monástica, y que aunque eso de medieval suena a algo añejo, que no sirve, creo que en realidad estamos en una situación que lo hace más necesario. El último retiro que tuvimos los curas de la diócesis de Valladolid nos lo dio una hermana dominica, Teresa Comba, y las meditaciones que nos dio fue distintas experiencias de místicos medievales de esta época. Y el argumento era bien fácil: estamos viviendo lo mismo que ellos. Vivimos epidemias, vivimos guerras interminables, vivimos cambios en el clima, una gran diferencia. Ellos tuvieron la pequeña edad de hielo y nosotros nos morimos de calor. Pero el trastorno del clima cambió la agricultura, la forma de vida trajo enfermedades, y luego un momento de confusión, de cambio, de reformas en la Iglesia. Entonces eran los concilios de Letrán, de nuevas fundaciones, y el encuentro fascinante que tuvieron estas personas con Dios, de centrarse en el amor de Dios, en lo fundamental de la experiencia cristiana, les hizo ser creativos en ese contexto tan confuso y tan oscuro como el nuestro. Para hablarnos de este libro está con nosotros el padre Juan José Llamedo González, que no ha venido a hablar de su libro. Aunque estemos en la tierra de Paco Umbral y sea un tópico decir eso en las presentaciones, él viene a hablar de un libro de la Madre Teresa que él ha preparado, en concreto esta nueva edición crítica. Él nació en Lieres, en Asturias, en 1964, y se ordenó sacerdote de la diócesis de Valencia en 1993. Es doctor en teología, autor de numerosas publicaciones de carácter teológico y pastoral, muy comprometido en la formación de laicos, y coordina el grupo El Grano de Mostaza, que forma el desarrolla el proyecto Acompáñame, que es un catecumenado para familias. También es un estudioso y divulgador de la teología de las doctoras de la Iglesia. Ha desempeñado su ministerio en Valencia, la diócesis a la que pertenece, y también ha prestado servicios en Mallorca y en Asturias, con tareas docentes y pastorales. Y actualmente es párroco de Nuestra Señora de la Esperanza de Valencia, profesor de la Universidad Católica de Valencia y del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas, y miembro de la Comisión Diocesana de la Iniciación Cristiana y del Catecumenado de dicha diócesis. Pues padre Juan José tiene la palabra. Buenos días, es un placer estar esta mañana aquí, un placer deseado, por otra parte. Gracias, don Luis, por acompañarnos. Yo no guardo memoria de Madre Teresa, aunque yo la conocí, porque yo tenía 7 años cuando ella falleció en el año 72.
mi tía Sor María Rosario, que era miembro de la comunidad de Olmedo, ella entró aquí, bueno, en esas épocas iniciales donde se empezó un poco el resurgimiento de este monasterio, pero yo no guardo memoria de ella, así que estaba aquí, pero nada más. Por más que le doy vueltas a la cabeza, no consigo tener una imagen. Pero sí que la conocí después, leyendo sus libros, sus obras, bueno, viendo un poco la evolución de la historia de este monasterio, desde que empecé a tener un poco claro qué es lo que estaba pasando aquí. Precisamente hoy nos reunimos para presentar este libro, que como ha dicho muy bien la madre, es el segundo libro que ella escribe, ¿Qué dijo Dios al volver? De Santa Catalina de Siena, más bien predomina el ostracismo. Incluso en Italia, donde hay una buena asociación, una asociación cateriniana potente, precisamente hoy me comunico con el padre Koch, nunca lo diré bien, con Coliquio, para explicarle que estábamos aquí, pero no es una figura muy conocida. Sí, es patrona de Italia, patrona de Europa, en fin, los títulos se lo saben, pero quién es Catalina y lo que significa no está todavía muy, digamos, divulgado o popularizado. No siempre fue así. Hasta el siglo XVI, las obras de Catalina de Siena se divulgaron como la pólvora. Fueron conocidas, copiadas y archirrepartidas por toda la cristiandad, y fue muy creciente la devoción a Catalina de Siena. En Valencia mismo hubo una grandísima tradición y hay un monasterio fundado expresamente bajo el patrocinio de Catalina de Siena. Incluso más allá de Europa, Catalina de Siena, basta recordar a Santa Rosa de Lima, Catalina de Siena fue una mujer muy seguida, muy leída y también muy acogida. Después pasa como con el Guadiana. Su obra, sus escritos, su doctrina, digamos que pasa al subsuelo, riega muchas plantas, muchísimas, por ejemplo a Santa Teresa de Jesús y otros muchos, y en un momento dado, en el siglo XX, surge otra vez, y surge curiosamente de la mano de dos novelistas noruegos. Una, Sigrid Undset, que escribió una novela histórica que se ha republicado en Ediciones Encuentro no hace mucho, y la famosa y bien conocida obra de Johannes Jorgensen, que es la más importante de todas, desde luego, que fue la que Madre Teresa conoció y manejó. Se multiplicaron los estudios caterinianos, ediciones críticas de sus obras, Ángel Morta, por ejemplo, los artículos se divulgaron por todas partes, manifestaciones artísticas e incluso novedosas, se hizo una película, que os la pueden bajar en YouTube. La declaración de Catalina de Siena como doctora de la Iglesia en el año 70 junto a Teresa de Jesús causó un impacto enorme en toda la Iglesia. Basta leer la homilía de Pablo VI con esa ocasión, impresionante. El primer congreso que hubo sobre Santa Catalina de Siena se celebra en Roma en el año 1980. En España tenemos la suerte de contar con el trabajo impagable y muy bien hecho, por cierto, del padre José Salvador y Conde, que hizo una edición crítica de toda la obra de Catalina de Siena. Hubo un segundo congreso que propició la Santa Sede, el Vaticano, en el año 2011, también en Roma, y hubo un tercero ya en el año 2022, pero este fue para las 4 grandes doctoras de la Iglesia. Hacía poco se había elevado a categoría de doctora de la Iglesia a Hildegarda de Bingen. Pero Catalina de Siena sigue siendo una gran desconocida. Pocos saben que no fue monja, pocos saben que murió muy joven, pocos saben que fue reformadora de la Iglesia, pocos saben que se le confiaron misiones diplomáticas importantísimas, pocos saben que Catalina de Siena sufrió incluso un atentado serio, sufrió más de uno, simplemente por ser fiel a algo que ya intuyó que había que hacer, dar la vida por la Iglesia. Dar la vida por la Iglesia, y esa es la clave para entenderla a ella. Déjenme contarles una historia, una anécdota personal. La primera vez que yo oí hablar de Catalina de Siena fue precisamente en Valladolid.
Se celebraba en el año 1984, yo tenía 20 años, un triduo en el antiguo convento de Santa Catalina, las Catalinas, ¿no? Pero yo recuerdo aquel triduo como algo muy desagradable. ¿Por qué? Porque se hablaba de Catalina de Siena como una mujer dura, adusta, casi sanguinaria, una cosa rarísima. A mí aquello me impresionó negativamente. Pero yo intuía que lo que se estaba diciendo no provenía de un estudio verdadero. A mí me parecía que algo fallaba en la argumentación. Y a partir de ahí pues empecé a leer cosas de ella, a estudiar cosas de ella, y precisamente uno de los libros que tuve en mis estanterías, y que lo tuve hasta ahora, es este: ¿Qué dijo Dios al volver?, escrito por la Madre Teresa en este monasterio. Esta es la primera edición, yo tuve la segunda, la del año 70. La verdad que no le presté mucha atención, me lo leí así un poco por encima, no me enganchó, vamos. Más adelante, a propósito del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, yo llevaba tiempo estudiando las místicas, las doctoras de la Iglesia, porque me hacía la pregunta, a ver, si hay 3 en el momento, doctoras de la Iglesia, es porque tienen una teología. Y yo no veía en ningún lado una sistematización, es decir, una puesta en orden del contenido de esa teología, de las claves de esa teología, es decir, una propuesta clara de qué era lo que esas mujeres aportaban y decían al acervo teológico de la Iglesia. Y justamente en el año 2014, se publicó un libro sobre Santa Teresa y su teología, titulado así, Teología de Teresa de Jesús, una visión sistemática. Y ya me dio un poco de vergüenza y dije, hombre, llevo toda la vida leyendo a Santa Catalina, pues ahora toca ponerse con Santa Catalina. Así en el año 2018 pues empecé a escribir y preparar, todavía estoy en ello, un libro sobre la teología de Catalina de Siena. Y en ese momento vuelve a mis manos, es decir, a mi memoria, el libro ¿Qué dijo Dios al volver? Bueno, me reencontré con él y agradezco muy profundamente a las hermanas, a la Madre Federal y a la vicepostuladora Sor María Custodia, que aquí mismo, una conversación que tuvimos a propósito de cómo hacer algo para celebrar el 50 aniversario de la muerte de Madre Teresa, pues que me confiaran el trabajo de revisión y de la realización de esta edición crítica de este libro. ¿Qué es lo que tienen ustedes en las manos si es que ya lo tienen? Y si no lo tienen, cómprenlo y lo tendrán. Pues tendrán un libro, pero una obra que, si bien fue editada por primera vez en 1963, pasó completamente desapercibida. Pasó lo mismo con la segunda edición, la de 1970. Y sin embargo, se trata de un libro muy importante. Voy a destacar 7 valores, podría decir muchísimos más, pero creo que hay 7 que son como claves. Primer valor, no sé cuál presentar, ¿vale? Es el primer estudio sistemático de la teología de Santa Catalina de Siena. No ha habido nunca otro antes y después ha habido algunas cosas. Una de ellas, la del padre Salvador y Conde, que en el año 84 escribe un libro que se titula Doctrina Espiritual de Santa Catalina de Siena, que en realidad es una especie de índice, un librito, donde él ordena los contenidos por materias de toda la obra que él había hecho, la edición crítica del diálogo, la edición crítica de las cartas, la edición crítica de los soliloquios, y hace una especie de índice para que uno va allí, quiere saber lo que dice Catalina de Siena sobre la Iglesia, él hace un resumen de lo que Catalina dice y pone una serie de indicaciones para consultar las obras. Es lo único que hay, porque tenemos otro libro que es de padre Rollo Marín, que allá por los años 76 más o menos se publica en la BAC, que se titula Doctoras de la Iglesia, y es precisamente una presentación de las 3 doctoras que en ese momento la Iglesia reconocía, pero no es una presentación sistemática,
sino más bien las ideas fundamentales, cómo comprenderlas, los otros pinceladas, pero no es una obra sistemática propiamente hablando. Segundo valor. Hasta la fecha, hasta ahora mismo, ¿qué dijo Dios al volver? Es la primera y la única sistematización del magisterio teológico de Santa Catalina de Siena realizado por una mujer. Y esto me parece importantísimo. Hay una autora italiana, Giuliana Cavallini, muy conocida, que es el gran referente de los estudios caterinianos, ¿vale? Bueno, pues esta mujer tiene muchísimos artículos, muchísima cosa publicada, pero son monografías parciales, no tiene una obra sistemática, ¿vale? Tercer valor. La mayoría de los estudios que hay en torno a la teología de Catalina de Siena, me refiero a los estudios serios, porque hay otros que no son nada serios, son muy sensacionalistas, se apoyan precisamente en la obra de Giuliana Cavallini a partir del año 1968. Curiosamente, tocan todos los aspectos que aparecen en la sistematización hecha por Madre Teresa María. El propio padre Salvador y Conde, aquí mismo, en esta casa, hablando con él, por suerte coincidía con él muchas veces y era una gozada charlar con él, hablando de Catalina y de toda su obra, él decía, si se hubiera conocido la obra de Madre Teresa, se hubiera adelantado muchísimo en la comprensión de Catalina de Siena. Por eso nosotros tenemos el privilegio de saber y descubrir que se trata de una obra absolutamente original, absolutamente pionera y absolutamente válida. Cuarto valor. Sor Teresa María de Jesús, en 1963, trata y reivindica a Santa Catalina de Siena como teóloga, no la aborda como mística. Esto me parece importante. La madre ha dicho una cosa y es, cuando utilizamos la palabra mística, es como si rebajáramos el nivel de intensidad de la obra y del pensamiento de la persona al que le ponemos ese adjetivo. Pasa lo mismo con Teresa de Jesús, una mística. Bueno, voy a decirlo así un poco, en plan coloquial, con permiso, un bicho raro, ¿vale? Un bicho raro y bueno, veía visiones y hacían cosas raras y ya está. Pero de ella no sabemos nada. Pues no. No es este el tratamiento que hace Madre Teresa. Madre Teresa trata a Catalina de Siena como teóloga y le da ese título desde el principio. Aún faltaban 7 años para que la Iglesia reconociera a Catalina de Siena como doctora de la Iglesia. Y era aquel un momento en el que todavía ni se valoraba adecuadamente el genio teológico femenino, ahora que nos parece casi normal y no raro que una mujer escriba de teología, entonces era la cosa más rara. Tampoco se valoraba adecuadamente sus capacidades, digamos, en la dirección y en la vida de la Iglesia, ni en su audacia apostólica. Y de ello se queja la propia Sor María Teresa de Jesús en la obra, como hizo Teresa de Jesús en su tiempo. Santa Teresa de Jesús llega un momento muy serio, tanto en el libro de la vida como en Camino de Perfección, donde ella se queja. A ver, ¿y por qué no se puede aprovechar el genio femenino? Ella llega a decir más o menos con estas palabras, a ver, yo creo que el Señor no desechará el genio femenino para sacar adelante la obra de la salvación. Bueno, esa era también la manera de entender las cosas de Catalina de Siena y lo expresa perfectamente Sor Teresa María de Jesús en este libro. Impresiona mucho cuando uno se acerca al libro las páginas en las que explícitamente y de una forma absolutamente académica hace una comparativa entre el magisterio de Catalina de Siena, la teología de Santo Tomás de Aquino, hay también un paralelismo entre la teología de Catalina y la teología paulina y una referencia a las influencias agustinianas, es decir, la relación con San Agustín. Ese aspecto me parece
creo que es un aspecto muy desconocido de Catalina de Siena y creo que fue uno de los grandes hallazgos de la Madre Teresa María. Quinto valor. ¿Qué dijo Dios al volver? Desde el punto de vista literario, es un texto llameante, es vivo, intenso, directo, es práctico, está lleno de coloridos, es sorprendente, es poético, tiene una estructura muy inteligente, donde todo va teniendo sentido, va de menos a más, va como en un crescendo, es como una sinfonía, ¿no? Va en un crescendo donde uno cada vez se siente más implicado. Tiene una enorme riqueza de ideas y una enorme riqueza de propuestas. Precisamente esta riqueza de matices genera alguna dificultad de comprensión si no se está atento. Nada más al ver el libro, uno se lleva una sorpresa. Cuando abre uno este está aquí incluido, pero un poco más adelante del principio, ¿vale? Cuando uno abre este libro, uno se lleva una tremenda sorpresa. Provoca un interrogante inmediato y genera una contextualización a partir de lo cual ella crea el clima que necesita para picar la curiosidad del lector. Uno dice, uy, ¿y esto por qué me lo dice? ¿Qué tiene que ver? Ahora me entenderán lo que quiero decir. ¿Qué tiene que ver la cosmogonía pigmea que oyó y leyó a los misioneros combonianos del África con una novela que se llamaba El bosque animado de Wenceslao Fernández Flores? Y justamente de combinar esos dos textos, esas dos corrientes culturales, porque en definitiva es lo que son, ella extrae una afirmación que provoca un interrogante. ¿Qué dijo Dios al volver? Verán, se lo voy a explicar. Una cosmogonía es un relato que explica cómo comienzan las cosas, los relatos nuestros de creación. Bien. Dice, el relato es este. Hace mucho tiempo, estoy en la página 51, hace mucho tiempo, le decían, se pierde en la noche de los siglos, nuestra tribu era muy feliz. ¿Cómo llega este relato a Madre Teresa? Pensamos, no hemos conseguido saber exactamente la vía, pero hay dos caminos. Aquí venían muchos misioneros combonianos, ella había sido propagandista de Acción Católica, tenía muchas relaciones con mucha gente y al menos uno, no sabemos su nombre, acertaba a venir por aquí de vez en cuando y le contaba cosas. Pero yo estoy convencido de que también lo debió de leer en alguna de las revistas de los combonianos, ¿vale? Es decir, posiblemente la fuente sea doble, oral y escrita. Dice, hace mucho tiempo, decía, se pierden en la noche de los siglos, nuestra tribu era feliz. Su felicidad consistía en la presencia amorosa del Dios bueno que vivía con nosotros. Su presencia hacía bella la vida. Teníamos el calor de un ser interesado por nosotros hasta el punto de que velaba nuestro sueño, cuidaba nuestra existencia y hacía buenos los animales y la tierra para que dulcemente nos sirvieran. Qué bien se estaba bajo la protección de Dios. Qué bien se estaba bajo la protección del Dios bueno, amigo, que no se cansaba de nosotros ni se asustaba de nuestra piel negra. Vivía entre nosotros. Qué bien se estaba con Él. Los leones del desierto eran mansos porque Él los dominaba. El sol no nos quemaba con exceso porque su céfiro blando neutralizaba sus rayos abrasadores. Todo era bueno. La vida era bella porque Dios estaba con nosotros. Pero un día, no sabemos lo que pasó. Todo se puso triste. Los animales se hicieron enemigos nuestros. El sol enfadado abrasaba nuestra piel. El frío empezó a golpearnos. La tierra se hizo dura. Y todo porque el Dios bueno se marchaba río arriba, abandonando nuestra tribu. Llevaba en sus ojos la amargura de la traición, el dolor de la decepción y la huella de la ingratitud. ¿Qué había pasado? No sabemos. Avergonzados todos, se confabularon para ocultarlo.
pero algo muy grande debió de ser para que el amigo bueno abandonara a sus amigos. Todos le vieron marchar río arriba. Nadie se atrevió a decirle nada. Tan grande debió de ser la ofensa. Él marchaba triste, los ojos empañados. Ni siquiera volvió su rostro para ver a sus amigos. Nuestra tribu miraba desde abajo la huida del Dios bueno. Cuando le perdieron de vista, volvieron a sus trabajos diarios, pero en el fondo llevaban una llaga, la llaga de la traición. Y otra más honda, mezclada con la esperanza. ¿Volverá de nuevo el Dios bueno a vivir con nosotros? Este es el relato pigmeo. El relato de Sánchez Flores, esta es la página 17, que es el que da pie para la ilustración de esta primera. Esta edición, esta portada, está hecha por el padre Lapallés, ¿vale? Que al conocer este texto que Madre Teresa le brindó, le dijo, pues hacemos una foto que refleje ese texto y lo ponemos en la portada, y la madre lo aceptó. Dice, esto es lo que dice Sánchez Flores. Hay por nuestras carreteras unos palos muy altos, muy esbeltos, que sostienen entre sí unos hilos misteriosos. Aparentemente no vemos nada, un palo y unos hilos, nada más. ¿Nada más? Nada menos, diría yo. Hago una aclaración. Esto está tomada del libro de Sánchez Flores, pero estos son apuntes de la Madre Teresa. Es decir, esto está en esos cuadernos de los que hablaba la Madre Federal, ¿vale? Y de ahí los hemos extraído y lo hemos volcado aquí. Ella recoge el texto de Sánchez Flores y lo está recreando. Si pudiéramos y supiéramos dialogar con esos palos como dialogaba Fernández Flores con los árboles de su bosque animado, encontraríamos un secreto impresionante. Esos palos secos, erguidos, soberbios, esos hilos tendidos por los aires, están siendo unos transmisores del pensamiento, de la palabra, de los deseos. Por ellos pasan y traspasan en direcciones variadísimas las expresiones del amor, del interés, de la ambición, de toda clase de ideas. Asomarse a su aparente delgadez sería tanto como asomarse al manantial del pensamiento. Por ellos fluyen abundantemente los secretos de los hombres. Van y vienen produciendo alegría, tristeza, amor, desesperación, transmisores de secretos humanos. Nosotros tenemos en nuestras vidas también una corriente transmisora. Podemos adulterarla, pero su misión es transmitir al mundo lo que dijo Dios al volver. Su misión es transmitir esperanza, alegría, felicidad, amor, transmitir mensajes de eternidad, secretos de más allá de los planetas y las regiones siderales. Transmisión de una nueva línea de vida, pero no solo transmitir teóricamente la noticia de la vida, sino la vida de esa preciosa noticia. Transmitir la vida, sí, con sus secretos de paz, de felicidad, de alegría. Transmitir los secretos de lo que dijo Dios al volver. Dios se fue, sí, lo saben mis pigmeos y lo sé yo también. El Dios bueno retiró sus ojos de las obras malas de los hombres. Se fue, pero les amaba tanto que volvió enseguida, y al volver les trajo de nuevo todo lo que se había llevado y algo más, y se quedó con ellos para siempre. El texto, desde esta base, va avanzando, y avanza en dirección a una cumbre. Y es curioso cómo concluye. Lo concluye prácticamente con un texto que saca de una obra titulada La conquista de lo inútil, que es del año 1961, escrita por un famoso escalador, Lionel Terrier, que fue uno de los que participó en la primera expedición al Annapurna. De ese libro extrae ella el proceso de ascensión que supone la vida cristiana, que ella ve reflejada en Catalina de Siena como una parábola de lo que tiene que ser nuestra vida. El lector va a alcanzar la respuesta a la afirmación y a la pregunta guiado por el magisterio ágil de Catalina de Siena desde la pluma ágil y contundente de Sor Teresa María.
Sexto valor. ¿Qué dijo Dios al volver? Da a conocer de un modo verdadero a Catalina de Siena y su magisterio teológico. Hay cristología, hay eclesiología, hay neumatología, hay moral, hay antropología, escatología, pedagogía, psicología, teología política, que es una de las cosas más desconocidas de Catalina y una de las más importantes. Y todo propuesto de un modo vital y encarnado, respetuoso con el contexto histórico, pero a la vez fascinada, Madre Teresa, por cómo Catalina responde a los retos de una iglesia, la nuestra, que se ha puesto en modo conciliar, sinodal y misionero. Pero también este libro permite conocer a Sor Teresa María de Jesús, una gran desconocida. Su interioridad, su personalidad, su propio pensamiento, su amor, su experiencia de vida cristiana y contemplativa, su sed de Dios. ¿Qué dijo Dios al volver? Muestra mucho de la interioridad de Madre Teresa María de Jesús y mucho de lo que fue el ejercicio de su misión en fidelidad a Dios, en fidelidad a la Iglesia y a Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué mejor compañera de camino que Santa Catalina de Siena? Ella se dio perfectamente cuenta. Séptimo valor. En ¿Qué dijo Dios al volver? Se retrata aquel momento en que la Iglesia está en pleno Concilio Vaticano II. Está en marcha en toda la cristiandad una enorme expectación. Es un tiempo del Espíritu. Yo he conocido a algún padre conciliar, algún teólogo, el padre Llanera, por ejemplo, ¿vale? O el padre Sauras, que hablaban de la intensidad de lo allí vivido. En este punto hay algo que mucha gente no conoce de Madre Teresa, y es que ella estaba informadísima, al día, de lo que pasaba en el aula conciliar. No solamente por lo que iba leyendo en el padre Congar con sus diarios del concilio, sino otros que le iban informando, ella misma iba preguntando. Y ella iba asimilando todo lo que iba saliendo del concilio, y justamente en este libro va desgranando cómo se va posicionando ella de la mano de Catalina de Siena frente a los retos que la Iglesia tiene por delante. Esto es algo impresionante. Ella vibra ante lo que está ocurriendo en la Iglesia, es muy sensible a lo que está pasando en los 5 continentes y de repente, lo ha dicho muy bien la Madre Federal, ella capta la llamada de la Iglesia. ¿Cuál es la llamada de la Iglesia? La llamada a la misión evangelizadora. Cuando ella lee en uno de los textos conciliares que se pide a la vida contemplativa que se abran a hacer presente la vida contemplativa y ahí donde no está, ella eso lo hace como un objetivo a realizar. En ese momento ni ella misma vislumbra qué va a pasar, pero que esa frase conciliar la va a marcar, eso es indudable. También Madre Teresa alcanza a hacer un análisis profético de los peligros que se ciernen. Hay un momento donde describe, hace como un retrato de lo que nos está pasando ahora, pero lo hace con optimismo. Lo hace desde la visión de Catalina de Siena. ¿Y cuál es la opción de Madre Teresa? Pues es la de sumarse al proceso de renovación eclesial desde la autenticidad del seguimiento de Jesucristo y desde la identidad señalada por la fuente fundacional de Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán escribió mucho, pero solo se conserva una carta. Bueno, se conserva alguna cosa más, pero suyo personal, una carta, dirigida justamente a las monjas de Madrid. Pues Madre Teresa quiere ser fiel a esa fuente fundacional. Bien, la elaboración de esta tercera edición ha supuesto una apasionante aventura. Es una edición crítica, analizada, actualizada, contrastada. Confieso que fue un auténtico privilegio manejar los archivos y los cuadernos de apuntes de Madre Teresa. Se respetó el texto original de 1963
pero se tomaron algunas decisiones de clarificación. Por ejemplo, se corrigieron algunos fallos tipográficos, se corrigieron algunas repeticiones. Madre Teresa tiene una forma de escribir, claro, en sus escritos se ve muy rápida y a veces repetía cosas. Y eso, cuando se hizo la edición de Que Dios al volver, no se corrigió adecuadamente. Bueno, eso lo hemos intentado. Como teníamos la fuente, pudimos hacer esa criba sin riesgo de perder el sentido del texto. Se tomaron también decisiones como, por ejemplo, la forma de componer los párrafos. Que en la edición original los párrafos están como muy partidos. Da la impresión de que ella está hablando más que escribiendo, ¿vale? Entonces se tomó una decisión en ese sentido de unificar los párrafos de una forma más del modo de redactar actual. Se optó por añadir notas al pie de página, tanto como para clarificar conceptos, para clarificar expresiones o datos, porque Madre Teresa es creadora del lenguaje, inventa expresiones y si uno no está atento se puede perder en el significado. También en la edición crítica hemos puesto la referencia a los textos, es decir, a las citas textuales de las cartas, de los diálogos, del Evangelio, incluso de las referencias que hace a Santo Tomás de Aquino. Y también, aunque ella ya lo había hecho, pero terminamos de estructurarlo en 6 partes, numerando los capítulos para que quedaran bien claros los distintos bloques y quedara clara la estructura del texto. La primera parte del texto del libro es un preámbulo que sirve de introducción y exposición de los motivos para la redacción de esta obra de alto voltaje. Si uno coge el texto de 1963, da la impresión de que hay como 3 o 4 introducciones y uno no acaba de saber qué conexión hay entre ellas. Sin embargo, cuando se ven en conjunto, se unifican, adquieren todo el sentido. Bueno, esa es la primera parte del libro. Ahí se agrupan varios textos que muestran el punto de partida, es decir, la contextualización, el ambiente que ella quiere crear en el resto del libro para que el lector, digamos, se involucre. Uno sabe que está hablando de Catalina de Siena, pero no desde el punto de vista del siglo XIV, sino desde el punto de vista del siglo XX. La segunda parte es un retrato de la personalidad de Santa Catalina, no tanto una biografía, pero sí un descubrimiento de la persona interior. Ella hace un estudio de cómo era Catalina, qué sentía Catalina, cuáles eran sus debates y sus grandes hallazgos. La tercera y cuarta parte plasman las claves maestras que permiten entender y conocer la teología de Santa Catalina. Se aclaran conceptos, se definen líneas y se definen enseñanzas. Madre Teresa, por ejemplo, utiliza muchas de las expresiones de Catalina de Siena, pero enseguida las explica, porque sabe que en el siglo XIV se entendían, pero en el siglo XX no. Por ejemplo, el tema de la sangre. Cuando Catalina de Siena habla de sangre, se refiere a Jesucristo, al misterio pascual de Jesucristo, siempre, ¿vale? De ahí venía aquella confusión del famoso triduo, donde quien exponía, pues decía, es que le gustaba mucho hablar de la sangre, sí, pero para ella la sangre es Jesucristo crucificado. Es una verdadera sistematización del magisterio cateriniano, sin renunciar a presentarla enmarcada en su contexto vital. No es es académico, pero a la vez tremendamente encarnado. La quinta parte es una síntesis de la personalidad y espiritualidad de Santa Catalina propuesta de una forma original y audaz. Y aquí hay un valor impresionante, que es la conexión que ella hace entre la teología del Espíritu Santo de Catalina y las bienaventuranzas, porque esa es la lectura que hace Catalina, ¿vale? Es uno de los capítulos para mí más bellos. Muestra que el magisterio teológico y espiritual no es ajeno a la vida de las personas, sino que es en la vida de las personas donde el acontecimiento pascual hace brotar agua viva y fuego vital que configura el alma, que es toda de Dios. La sexta parte es un epílogo de largo alcance, reivindica la actualidad y la figura de Catalina y su magisterio, pero lo hace como una propuesta actual, una propuesta para renovar la Iglesia hoy
y para este tiempo en el que vivimos. No es que Madre Teresa quisiera ser profética, no era su intención, pero lo es, totalmente lo es. Cuando lean esas páginas verán que está aludiendo a muchas de las cosas que nos están pasando y está apuntando a muchas cosas que se pueden hacer y que ya Catalina de Siena señaló como caminos seguros. Ya termino. Felicito a las hermanas de la Federación Madre de Dios por la valentía de rescatar este libro del baúl de los recuerdos. Es un libro extraordinario, es una raíz viva, no son palabras muertas. Se comprende el milagro. Lo habitual es que una federación funde un monasterio. El milagro aquí consistió en que un monasterio escuchó la llamada de la Iglesia a la misión y fundó una federación que encima no conoce fronteras. Gracias por poner al alcance del público en general este libro, donde se dice y narra nada más ni nada menos lo que dice Dios al volver. Él vuelve cada día, vuelve a reencontrarse con aquellos a los que ama al extremo, y esta fue la experiencia de Catalina de Siena, fue la experiencia de Madre Teresa de Jesús y es nuestra propia experiencia a nada que dejamos prender en nosotros la ardiente caridad de Dios. ¿Qué dijo Dios a volver? Pues es un libro bueno, es un libro que edifica y es un libro para leerlo con calma, eso sí. Yo espero que lo disfruten, estoy convencido de que hará mucho bien y espero que lo compren. Gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias, don Luis, por estar aquí y acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al Padre Juan José por esta presentación que nos ha hecho del libro y por todo el trabajo de acercarnos y facilitarnos su lectura, tanto en la presentación que acabamos de escuchar como en todo el trabajo que contiene este volumen de notas y de aclaraciones y de mejoras del texto. Ha llegado el momento de presentar y dar la palabra a nuestro arzobispo, don Luis Argüello, que no necesita presentación porque está en casa, y cuando uno está en casa no se le presenta. Es nuestro obispo y pastor, y además miembro de esta iglesia de Valladolid de toda la vida. Y ya que tengo que decir algunas palabras sobre su recorrido, como he hecho con los demás, y sería larguísimo, voy a decir lo último, o a lo mejor ya lo penúltimo, que es que le hemos visto recientemente presentando el nuevo servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Española, que han encargado los hermanos obispos. Dijo que ese servicio no es para meterse cura ni monja, sino también para ayudar a meterse a laico, y tiene como un primer encargo que es organizar un congreso nacional sobre las vocaciones. Y traigo esto a colación no solamente por presentar a don Luis, sino porque además de Santa Catalina, este domingo del Buen Pastor es el día de la jornada de oración por las vocaciones y de las vocaciones nativas. Dos cosas que aquí se hacen mucho. El rezar por las vocaciones, y prueba de las hermanas que hay de todos los continentes en este coro, pues ver que han fomentado la vocación a la vida contemplativa en todo el mundo. Y creo que también es un aspecto para destacar de la vida de la Madre Teresa María. Es decir, igual que antes hemos destacado algunas cosas de Santa Catalina, pues la otra protagonista, la que escribe el libro, creo que toda su vida fue de promoción vocacional. Y no porque decenas de monjas vinieran a Olmedo o a otros monasterios, sino porque centenares de jóvenes de la Acción Católica encontraron su vocación cristiana gracias a la Madre Teresa María. Entonces cumplió el objetivo de que la gente se metiera a laico, todavía muchísimo más que el de que la gente se metiera a monja. Y fíjate que el número de monjas está bastante alto, ¿no? ¿Por qué? Porque en su tarea como propagandista de la Acción Católica descubrió que lo fundamental es la vocación al bautismo. Y cuando uno pesca para su propio carisma o hace lo que denuncia el Papa Francisco como proselitismo, pues la evangelización no deja de funcionar.
Y cuando se promueve la vida bautismal, que es fuente de todas las vocaciones, la misma Iglesia se renueva. Esa es la labor por la que vino a la entonces diócesis de Ávila, la Madre Teresa, aquí a Olmedo, como propagandista de la Acción Católica, y todavía están ahí sus vocaciones. El otro día en Madrid, me vais a permitir esta anécdota, en la Plaza de Cibeles se hizo una celebración de la Resurrección masiva con un concierto de música y en la primera fila, me enseñaron la foto, estaba Andreita con sus 80 y muchos años en su silla de ruedas como militante a esa edad, ahí en primer lugar en ese acto de evangelización en la calle. Como está aquí Angelita en la residencia Nicolás Rodrigo, que junto al padre Javier son los capellanes los que continúan la evangelización. Y como estas que conocemos aquí en Olmedo, pues cientos y cientos de militantes de Acción Católica que descubrieron su vocación. Y en la novedad de la vida cristiana, yo creo que se explica el carisma que tiene Madre de Dios dentro de la Orden de los Dominicos por esta experiencia bautismal de la Acción Católica que la Madre Teresa María o Guillermo Rovirosa, otra gente de esa generación, vivió en tanta intensidad. Pues dicho esto, he presentado a don Luis, además de como arzobispo de Valladolid, como responsable de la pastoral vocacional en España, le damos la palabra. Yo no voy a hacer una larga intervención, puesto que ya se han hecho además muy bien y de manera muy conveniente. El título no deja de llamar la atención, ¿no? ¿Qué dijo Dios al volver? Que de alguna manera yo creo que tiene no solo la intuición, sino una confesión de fe. El Dios que está antes, que está ahora y que viene, que vendrá. Hay un grito de los creyentes de los tiempos antiguos que dice Maránata, en el que el creyente por una parte afirma: Dios, ya estás, ven pronto. Nosotros celebramos la Eucaristía de manera cotidiana, en todo caso nos reunimos el domingo para celebrar la Eucaristía y decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. El misterio de Dios es tan grande que nos abraza y nos desborda, que nos sostiene y al mismo tiempo es inmenso, es más grande. Así, nuestra propia experiencia es que a lo largo de la vida Dios vuelve. Vivimos quizás un momento social de cierta lejanía de Dios. Y Dios vuelve. Y al volver, vuelve a decir, bueno, iba a decir lo que está obligado a decir. Dios es amor. Y vuelve y nos ofrece su amor. Un amor que está atravesado por la sangre. Un amor que se expresa así de esa manera, ¿no? Como en el crucifijo contemplamos. Este amor que se expresa en la sangre tiene una característica singular que provoca en nosotros dos experiencias. Por una parte, el Señor, que nos ama, nos llama, y al volver de nuevo pide de nosotros un movimiento de conversión, un movimiento de una comunión mayor entre nosotros, un movimiento de salida y de anuncio. Porque cuando el Señor vuelve a nuestra vida, en nosotros surge la alegría. Y si surge de verdad la alegría, hay un deseo, una obligación, un compromiso de comunicarla. El libro nos muestra la experiencia de cómo dos almas que están situadas en dos momentos del tiempo, distanciados por unos cuantos siglos, pero que sin embargo tienen una capacidad de sintonizar. Hay una sintonía entre Sor Teresa María de Jesús y una sintonía con
Catalina de Siena. ¿Por qué se produce esta sintonía? Porque las dos están asombradas del amor de Dios, porque las dos han experimentado en ese asombro del amor de Dios un destello de su amor, que es el carisma regalado a la Iglesia en Domingo de Guzmán. Porque las dos tienen un impresionante amor a la Iglesia en la que somos incorporados por nuestro bautismo, en nuestro bautismo. Porque las dos quieren ofrecer en el momento en que les toca vivir esta permanente novedad de Dios que estando vuelve y que teniendo nosotros a veces la experiencia de su silencio habla y que nos convoca de manera permanente a experimentar, compartir y ofrecer el amor de Dios manifestado en la sangre del que brota la alegría. Gracias. Pues muchas gracias a todos los que han intervenido, a la Madre María de la Iglesia, al Padre Juan José, a don Luis, nuestro arzobispo, porque nos han metido el gusanillo de crecer en la vida cristiana y en esta experiencia asombrosa del amor que tanto Catalina de Siena como la Madre Teresa María nos reflejan en este libro. Y por haber regalado también a Olmedo, a la comunidad cristiana, a todo el pueblo, esta fiesta de Santa Catalina de Siena tan solemne este año. Quiero también recordar que podéis adquirir el libro a la salida, que es un libro que tiene un coste muy bajo, solo son 15 euros, y que además, como nos ha dicho la Madre María de la Iglesia, las dominicas de Madre de Dios no están en retaguardia y tampoco están escondidas en la trinchera, sino en vanguardia. Entonces, sorprendentemente, la editorial que lo edita es Amazon, directamente. Lo que quiere decir que cualquier persona del mundo, donde no haya censura en las redes, como dijo ayer el Padre, pueden bajarse el libro en formato electrónico o recibirlo en su casa en papel. Y espero que gracias a Ángel Cantero, que es el quinto componente de esta mesa, el más importante, porque es el que va a hacer que esto se difunda en todo el mundo a través de Internet, en el canal de YouTube de la Diócesis. Espero que las hermanas doblen el vídeo al coreano y al portugués y al griego, para que lo sepan, lo puedan ver en todas las comunidades, pues a través de la editorial Amazon, que digo que no es la trinchera, sino la vanguardia, podéis adquirir este libro. Y además, también las hermanas nos invitan a un refresco que se va a celebrar a continuación en el patio de entrada del monasterio. Así que muchas gracias a las que nos han invitado a este acto y a todos los que habéis participado.